Seguimos en nuestra serie titulada Honra y quiero expresar una gran necesidad de la definición correcta de lo que esta palabra implica, porque a lo largo de los años muchos ministerios han tergiversado el contexto y el significado de esta palabra. Hace muchos años la palabra honra la definían con economía próspera. Y la realidad es que no tiene nada que ver con eso. Fue prostituida esta palabra, honra, prosperidad, paternidad. Son palabras que lamentablemente se salieron del contexto bíblico que realmente el Señor quiere mostrarnos a nosotros, y por eso el Señor me inquietó a que hiciéramos una serie para poder definir en el contexto correcto de lo que la honra establece, ligada a, como por ejemplo, la lealtad, y que evidentemente la lealtad no quiere decir hacer lo que mi autoridad me diga, aunque mi autoridad no esté caminando de la forma correcta. Eso no es ser leal. La lealtad establece mi compromiso en establecer la voluntad de Dios y también mi compromiso en honrar y servir a las autoridades bajo la voluntad y dentro del propósito de Dios en nuestras vidas. Esto es como cuando el Señor establece: la mujer debe someterse al hombre como cabeza. Se fue la luz. Pero la cabeza debe estar sometida ¿a quién? A Cristo. Ese es el órgano regular que el Señor establece. Entonces, hay un principio poderoso. Diga conmigo: la honra es la llave que trae lo nuevo de Dios. Vamos, una vez más. Si va a aplaudir, aplauda al Señor. Una vez más, diga conmigo: la honra es la llave que trae lo nuevo de Dios. Cuando usted camina en la honra abrirá la ventana de los cielos y traerá lo nuevo de Dios a tu vida, a tu familia y a todo lo que hagas. Y hoy quiero hablar de eso precisamente, lo nuevo de Dios. En el libro de Marcos capítulo 2 verso 22 dice lo siguiente. Jesús dice: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como el odre. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Mira, Jesús está enseñando una de las verdades que debemos entender, y es que un odre de alguna manera representa una vida. Hay personas que son odres, las personas son odres. También el Señor nos enseña que somos vasos de barro en manos del alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como odres tenemos que identificar si hay alguien que representa o se representa a través de un odre viejo o a través de un odre nuevo. Entonces el odre es nuestra vida, también representa nuestro modelo de pensamiento, representa lo que creemos, nuestras creencias, y los odres eran los recipientes donde se depositaba normalmente el vino, el aceite o el agua, y estos tres elementos representan al Espíritu Santo. Amén. Entonces, evidentemente estos odres, cuando se pasaba el tiempo, se endurecían. Diga conmigo: el tiempo endurece el odre. Preste atención a esto, porque el odre era, como decir, la cantimplora de aquella época, era el termo de aquel momento. Entonces era hecho con piel de animal. Entonces, evidentemente un odre nuevo era totalmente flexible, era elástico. Y esto demuestra que una persona psicorrígida jamás prospera. Una persona psicorrígida y cuadrada no sale de una zona de comodidad y de confort, de conformismo. Ahora, preste atención a esto, porque cuando el odre está nuevo, es totalmente flexible, es flácido, es manejable, es moldeable. Y dice que en este odre es donde se debe colocar el vino nuevo. Cuando pasa el tiempo y se endurece, se pone tan duro como una madera. Entonces, cuando se coloca el vino nuevo en este odre que está endurecido como una madera, el vino nuevo hace que el odre se agriete.
Y al momento de agrietarse, se comienza a derramar el vino. Y es lo que Jesús dice: se va a arruinar el vino y se arruina también el odre, porque un odre viejo no es capaz de contener vino nuevo. Es decir, un modelo de pensamiento antiguo y obsoleto no puede contener lo nuevo que Dios quiere traer. Entonces es interesante porque la persona que no acepta los cambios es una persona que no crece. Diga conmigo, los cambios traen beneficios. Mire, cuando tengo que trabajar en las consultorías de las empresas, donde trabajamos cultura organizacional, trabajo en equipo, etcétera, normalmente hay empresas que por años han tenido una metodología que les funciona. Y el hecho de que te funcione no significa que no pueda ser cambiada. Hello. Entonces la gente me dice, lo que pasa es que lo hemos hecho de esta forma por tantos años y nos ha funcionado. No necesitamos nada más. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre lo bueno y lo mejor. Siempre lo mejor será enemigo de lo bueno. Dile a la persona que está a tu lado, siempre puede ser mejor. Siempre puede ser mejor. Entonces, aquí es donde entra la diferencia en las personas que se resisten a los cambios. Una persona que se resiste a los cambios es una persona que puede llamarse odre viejo. El odre viejo no puede contener lo nuevo, el vino nuevo. Entonces, esto es como los edificios antiguos que no eran edificios antisísmicos. Un edificio construido de hace 30 años no tiene la tecnología antisísmica, y al momento de venir un movimiento de tierra, el edificio se va a comenzar a agrietar y comenzará a sufrir fracturas en la edificación. Esto es lo mismo que pasa con una mentalidad que se resiste a los movimientos, que se resiste. Por eso la neurociencia enseña que el flexible domina el sistema. Te lo voy a repetir: el flexible domina el sistema. Una persona psicorrígida, una persona cuadrada, una persona que no acepta cambios, es una persona que no prospera, es una persona que no crece y es una persona que no madura. Siempre estará haciendo lo mismo. Y lo verás dentro de 5 años y seguirá en el mismo lugar, pensando lo mismo, haciendo lo mismo y creyendo lo mismo. Este tipo de personas evidentemente no creen incluso en lo sobrenatural de Dios, porque están acostumbrados a tener el control de lo que pasa en su alrededor. Entonces los edificios antisísmicos son creados para danzar, para bailar con los movimientos de tierra. Esto hace que el edificio pueda moverse con el movimiento de tierra y no sufrir ninguna fractura en la edificación. Dile a la persona que está a tu lado, es necesario que te vuelvas antisísmico. Si tú lo crees, dar un aplauso al Señor. Jesús llamó a los fariseos odres viejos, porque estaban endurecidos y no estaban preparados para recibir lo nuevo que Jesús traía. Ellos no estaban preparados para recibir lo bueno de Dios. Creían que la revelación que ellos conocían del Antiguo Testamento era la única revelación que ellos podían sostener y mantener. Por eso cuando Jesús llega a implantar el Nuevo Testamento, implanta un nuevo modelo de pensamiento. Y esto hay que entenderlo a nivel teológico. El Antiguo Testamento representa la ley. Diga conmigo, la ley. Pero el Nuevo Testamento representa la gracia. Es decir, nosotros no nos regimos por la ley, aunque no dejamos de obedecer la ley. Nos regimos por la gracia. Antes, en la ley, una persona pecaba, ofrecía un sacrificio a Dios y su pecado era perdonado. Amén. Qué fácil entonces es vivir una vida pecaminosa sabiendo que ofreciendo un sacrificio a Dios, entonces Él me perdona. No había una transformación de vida, no había una transformación del corazón, que era lo que Jesús vino a implantar, este nuevo modelo de pensamiento. Jesús era un experto cambiando modelo de pensamiento. Jesús llegaba y decía: ustedes han oído hablar del ojo por ojo
y diente por diente. Mas yo ahora les digo, amen a sus enemigos. ¿Se dio cuenta? Este principio o esta ley era una ley del Antiguo Testamento. Jesús le estaba diciendo a ellos, ustedes conocen que el Antiguo Testamento, la ley nos enseña que podemos hacer lo mismo que nos hagan a nosotros, pero eso no tiene nada que ver con Dios, eso es una ley. Y aunque una ley impuesta bajo la guianza de Jehová en aquel entonces, Jesús vino a implantar la gracia. Diga conmigo, la gracia. Ahora, aunque la naturaleza pecaminosa ciertamente no es una licencia para pecar, ¿verdad? Porque si usted cree tener una licencia para pecar, entonces usted todavía no ha conocido a Jesucristo. Entonces la naturaleza pecaminosa ciertamente no es una licencia para pecar, pero déjame decirte algo, nuestra naturaleza pecaminosa nos recuerda todos los días que sí tenemos una licencia que se llama la gracia de Jesús en nuestra vida, y que cuando la gracia de Dios reposa y es un bálsamo para nosotros, podemos ir dejando nuestra vida de pecado cada día más atrás y acercándonos cada día más a Jesús. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 13, verso 1. En esta historia cuenta la historia de Abraham y Lot, pero el acontecimiento crucial de esta historia habla de la separación de Abraham y Lot. Y de hecho en la Biblia está titulado Abraham y Lot se separan. Y bueno, Abraham sale de Egipto con su esposa, Lot con todos sus bienes, ellos se van a la región del Negev. Y Abraham se había hecho muy rico, diga conmigo, muy rico. Se hizo muy rico en ganado, plata, oro, y regresó entonces hasta Betel, y todo lo que Abraham tenía había crecido, inclusive Lot, que era su sobrino. Recuerden que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Lot, ¿qué era de Abraham? Sobrino, un sobrino que él quería como un hijo, porque no tenía hijo. Entonces quiere decir que Lot era su pariente, pero Dios le dijo que sal de tu tierra y sal de tu parentela. Es decir, no salió 100% de su parentela porque se llevó a un sobrino que era pariente. ¿Estamos bien hasta allí? Ahora mira lo que dice la palabra de Génesis 13, capítulo 5. Dice, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, tenía ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos. La tierra no podía sostener a estas dos personas que habían crecido y habían prosperado abundantemente. Dice la palabra, porque tenían demasiado como para vivir juntos. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, tenían demasiado que no podían vivir juntos ya. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado con la abundancia que tengas, que te separa del propósito de Dios. Verso 7. Por eso comenzaron las fricciones. Observe cómo la bendición de Dios mal gestionada, mal manejada, comienza a traer problemas. Porque había un elemento que no debía estar en la ecuación. ¿Cómo se llama ese elemento? Lot. Un error de Abraham. Y aquí es donde quiero que entiendas, me encanta cómo vemos en la Biblia que la Biblia no esconde en ningún momento los errores de los hombres y las mujeres de Dios. Usted lee la Biblia entera y cada vez vas a mirar cómo todo hombre o mujer de Dios cometieron errores. Y aquí es donde siempre hago hincapié, no en nuestra naturaleza pecaminosa que nos da, entre comillas y subrayado, licencia para pecar, sino en que tenemos una naturaleza pecaminosa que pecamos ocasionalmente, no que somos esclavos del pecado, como Pablo recalca, no somos practicantes del pecado. Vamos a cometer errores. Y esto quiero que usted lo entienda a la perfección, porque cuando una persona cree que tiene que vivir una vida perfectamente santa, al momento de cometer un error se aparta de Dios creyendo que Dios lo desechó por no ser perfectamente santo.
Y esta es la parte que yo quiero que usted entienda. Una cosa es ser esclavo del pecado y otra cosa es cometer errores que vamos a cometer. Amén. Entonces tenían demasiado y comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos y todos los que eran feos también habitaban allí en aquel tiempo. Fíjese, comenzaron los problemas. Verso 8. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Siempre les he dicho, no soy un romántico del evangelio. Abraham amaba a Lot como si fuera su hijo, pero entendió que Lot no debía estar en la ecuación y en el momento que lo entendió ya era tarde. Y como ya era tarde, evidentemente necesitaba ocurrir una separación entre Lot y Abraham. El problema está en que Lot creyó que podía ser más grande que Abraham, porque Lot estaba bajo la tutela y bajo la autoridad de Abraham. Entonces Lot comenzó a ser bendecido gracias a Abraham. Y comenzaron a tener problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Esto me demuestra que había una separación. ¿Cómo así? Que los pastores de Lot y los pastores de Abraham ¿no éramos una sola cosa? ¿Te das cuenta cómo se construye un castillo dentro de un reino? Comenzaron a tener problemas porque había una competencia ahora. Ahora Lot era la competencia de Abraham. Y Abraham decide cortar esto y dice: mira, ¿sabes qué? Aléjate de mí. Y le dice: si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Verso 10. Lot levantó la vista y observó el valle del Jordán hasta Zoar. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Diga conmigo, era hermoso. Yo me imagino que estaba Lot mirando y eso era como mirar Jarabacoa, Constanza. No sé, era algo hermoso, eran valles, lomas verdes, preciosas. Y dijo: ese lugar será donde yo y mi descendencia habitará. Y dice la palabra, así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Dile al que está a tu lado: no todo lo que parece ser hermoso es el propósito de Dios. Imagínate, Lot escoge, habían dos escenarios. Uno que era pedregoso, era árido, no había ni una sola flor, no había ni una sola mata de plátano, no había nada. Y del otro lado era todo unas lomas hermosas, verdes, llenas de árboles, parecía el jardín del Señor. Imagínate la comparación que hacen las escrituras. Y Abraham decide escoger la que le quedaba, que era ese lugar árido, feo, desértico. Mientras que Lot escogió lo que terminaría siendo Sodoma y Gomorra, es decir, la perdición de su vida. Como una mala decisión, creyendo que sea buena decisión, terminará en la ruina de tu vida. Hay gente que comenzaron a caminar en el camino de Dios y a los 3 días te están diciendo: el Señor me indicó que hiciera esto e hiciera aquello. Varón de Dios, usted tiene 3 meses viniendo a la iglesia.
¿cómo es que ya tú ayunaste, ya tú oraste y tomaste una decisión así a la ligera? Así no se hacen las cosas. No espiritualice lo que no necesita ser espiritualizado. Yo creo fielmente en lo sobrenatural de Dios. Creo en las plumas de ángeles, en los diamantes, en el aceite que sale por las paredes. Yo creo en todo eso. Pero eso son señales simplemente. No espiritualice lo que no debe ser espiritualizado. Nadie dice amén. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente, y fue así como Abraham y Lot se separaron. Imagínate, la dirección que coge Abraham es el destino de Canaán, la tierra prometida. ¡Ja! Después, verso 14 dice, después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, diga conmigo, el Señor le dijo. Ahora, diga conmigo, después de que se separó. Diga conmigo, el Señor le habló. Diga conmigo, después que se separó. Diga conmigo, la separación a veces es necesaria para que Dios te hable. Dios no te va a hablar si no te separas de lo que te hace mucho ruido. Aleluya. Qué interesante, porque Dios no había dicho nada hasta el momento que se separan. Hay gente que dice, Dios no me habla. Sepárate de algunas personas. Esa es la realidad. El ecosistema donde vives afectará tu entorno y tu propósito en Cristo Jesús. Imagínate, después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste, y yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Alguien tiene que decir un amén a eso. Diga conmigo, solo puedo escuchar la voz de Dios cuando me separo de lo que me aleja de Él. Y hasta el día de hoy los países árabes pelean esta promesa. Por eso Israel es atacada, por esta promesa que le fue dada a Abraham. ¿Te das cuenta lo poderoso de una correcta decisión? Lot pudo haber cambiado su futuro. Lot pudo haber cambiado su destino, y lo mejor, pudo haber cambiado el destino de su generación. Diga conmigo, mi ecosistema de vida afectará mi propósito y mi destino profético. Por eso, aquel dicho que dice, que no es bíblico, pero es casi, dime con quién andas. A ver, les pregunto algo. Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar económicamente estable. Era un puerto donde venía mercancía de otros lugares, era un comercio totalmente activo. Ahí Abraham tenía su familia, tenía sus amistades de infancia, todo su ecosistema de vida estaba allí, en Ur de los Caldeos. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham dice, ¿y por qué? ¿Todo está muy bien aquí? Mira la economía, porque tengo que salir de aquí. Además, aquí está mi familia. Es más, mis amistades de infancia. ¿Por qué tengo que salir de aquí? El dato curioso de esta historia es que Ur de los Caldeos era una ciudad pagana, diga conmigo, pagana. Es decir, una ciudad anti Dios. Por lo tanto, pregunto yo, ¿será que Dios podía hacer lo que Él quería hacer con Abraham en Ur de los Caldeos?
Probablemente sí, porque Dios es Dios, pero el problema no era Dios, el problema era ¿qué? Su entorno. Porque no somos lo suficientemente maduros espiritualmente para tomar decisiones en medio de un ecosistema que no nos provee fe y que no nos provee seguridad en Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesús dice, ustedes, aunque están en este mundo, no son de este mundo. Y no podemos hacer las cosas del mundo porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Y evidentemente Dios podía hacer el milagro en la vida de Abraham, pero el problema no era Dios, el problema no era Abraham, sino el ecosistema. Lo único que tenía Abraham es que no era maduro espiritualmente. Tenía 3 meses viniendo a Global. Porque una cosa es la tradición, otra cosa es la cultura y otra cosa es la revelación que te da la madurez de la palabra. Entonces Dios, si hay algo que sabía que tenía que hacer Abraham, era ser obediente, aunque no fue 100% obediente a la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque se llevó un parientico por allí. Dice, sal de tu tierra, de tu parentela, observe esto, a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham fue tan valiente y tan obediente que salió de Ur de los Caldeos a un lugar que no sabía ni cómo era ni dónde quedaba. Pero cuando Dios nos da una instrucción a nosotros, queremos tener un review. ¿Cuántas estrellas de calificación tiene ese lugar? Necesito ver fotografías. ¿Tendrá agua caliente? Importante, agua caliente. Abraham no. Abraham obedeció la instrucción de Dios y salió. Déjame decirte algo, iglesia. Hay momentos en tu vida donde no sabes hacia dónde vas, pero sí sabes dónde ya no debes estar. Por eso solo puedo escuchar la voz de Dios cuando me separo de lo que me aleja de Él. Sepárate de lo que te aleja de Dios, por más cristiano que se vea. Entonces, 3 puntos importantes. Número 1, vino nuevo representa lo nuevo de Dios. Amén. Número 2, odre viejo representa las tradiciones de los fariseos, sus patrones de conducta y sus modelos de pensamiento. Esto es lo que representa un odre viejo. Y número 3, odres nuevos significa o representa las nuevas actitudes necesarias, los nuevos corazones, constante receptividad. Cuando eres un odre nuevo, puedes contener y mantener lo que Dios te entrega. Mira, yo no puedo cuidar el corazón tuyo, porque no soy Dios. Es más probable que hiera tu corazón a que lo cuide. ¿Por qué? Porque tú tienes una mochila emocionalmente traumada como la mía. Entonces no vemos las cosas como son, sino como somos. Y yo voy a juzgar las cosas no por cómo son, sino por cómo yo soy. Por eso es prácticamente imposible que yo cuide tu corazón. Como pastor, yo cuido las ovejas, no el corazón de las ovejas. ¿Y sabes por qué no puedo cuidar tu corazón? Porque el único que lo puede hacer es Dios. Porque al único que tú le tienes que entregar tu corazón es a Él, no es a mí, no es a un ser humano. Cuando le entregas tu corazón a un ser humano, por más buenas intenciones que el ser humano tenga, lo va a dañar. Porque detrás de toda mala acción hay una buena intención. Tengo el deseo de hacerte bien, pero lo hago de la forma incorrecta que te va a herir. Y te va a herir mis buenas intenciones en malas acciones. Por eso nunca puedes entregarle tu corazón a una persona, sino al Señor Jesús. Puesto
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien tiene que decir un amén a eso. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo o qué está señalando nuestro Señor en cuanto a esto? Que lo nuevo en corazones no transformados se pierde. Pero lo nuevo en corazones transformados se conserva. Esta es la revelación más poderosa que usted pueda tener en toda su vida como creyente. Saber que lo nuevo de Dios en un corazón transformado va a permanecer. Por eso dice la palabra, lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios se desvanece. Y aquí la perseverancia de un creyente en permanecer guardando su corazón, lo dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, que tu pastor guarde tu corazón. ¿Vio? Sobre toda cosa guardada, tú guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si algo debes cuidar es tu corazón, y lo debes cuidar tú mismo, tú misma. Nadie cuidará tu corazón más que tú. Entonces lo nuevo en corazones transformados se conserva. Mira lo que dice Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? La separación de lo que te aleja de Dios es importante para ti. No sé cuánto tengas que sacrificar, pero en el momento que Dios me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y en mi caso tuve una ventaja en cuanto a Abraham, y es que Dios me dijo República Dominicana. Gracias a Dios. Aunque no conocía a nadie acá, llegué totalmente desorientado, pero muy orientado en el mundo espiritual. Sabía que Dios me había traído a este lugar. Y dejé todo, absolutamente todo. Dejé mi descendencia, dejé mis padres, dejé mi casa, dejé mis recursos, dejé mis relaciones, dejé mis empresas, dejé todo por ser obediente a lo que Dios me ha dado. Por eso cuando Dios te pide algo es porque lo que te pide te lo devolverá multiplicado y con creces. Lo que el enemigo te roba, lo que el enemigo saqueó en tu vida, el Señor lo restituirá 7 veces más en tu vida. Pero ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces no tienes que estar de acuerdo con aquello que te aleja de Dios. Dice la palabra, Señor, hazme un radical. Aquí sí tenemos que ser totalmente radicales. Dile a la persona que está a tu lado, tu futuro puede cambiar. Tu futuro puede cambiar en el momento que determinas escoger la decisión bajo la perfecta voluntad de Dios. Dos hombres que tomaron decisiones para su futuro. Aquí vemos en primer lugar Abraham, que toma la decisión después de Lot haber decidido alejarse de él para escoger esa tierra que lo bendecirá. Cuando Abraham partió de Ur de los Caldeos, se llevó consigo a Lot, y con el tiempo Dios los bendijo a ambos con muchos rebaños, de tal forma que comenzaron los pleitos, comenzaron las discusiones, y esto es lo que hace que Abraham le diga, apártate de mí, aléjate de mí, ya no podemos estar juntos porque no estamos en acuerdo. Y quiero que sepas que probablemente Abraham lo intentó muchas veces, porque no se enriquecieron de la noche a la mañana. La palabra dice que Abraham se hizo muy rico en tantos recursos, que esto no sucede de la noche a la mañana. Pero el problema está en que Lot creyó que haber sido prosperado bajo la mano de Abraham iba a hacer creer que él podía ser más grande que Abraham. Hello. Diga conmigo, Lot tomó una decisión que lo llevó a su ruina total. Presta atención al ecosistema donde te desenvuelves. Primero, la conciencia de Lot sufrió al vivir en medio de los pecadores. ¿A dónde terminó Lot? Sodoma y Gomorra. Y los que entienden un poco de las escrituras saben que Sodoma y Gomorra
es la representación de la depravación sexual y del pecado en su máxima exponencia. Lo que quiere decir que Sodoma y Gomorra era la perdición para cualquier persona. Cuando hubo ángeles que visitaron a Lot porque Lot era justo, Lot no era malo. Lot no era malo, Lot estaba siendo manipulado por su ecosistema que él mismo construye estando con Abraham. Probablemente sus hijas, probablemente su esposa, porque el final de la historia de Lot es que sus hijas lo emborrachan para tener descendencia de él mismo, es decir, hicieron un incesto. O sea, te puedes imaginar, y esto ocurre porque Lot fue permisivo con sus hijas. Además de que se mudaron a un lugar de perdición. Cuando Abraham intercede por Lot, habiéndole pedido, escúchame, es que la gente ve a Abraham, qué malo Abraham. No, malo no. Lot tomó su propia decisión. Tu futuro puede cambiar cuando tomas la decisión correcta. Entonces te aseguro que Lot se fue hablando mal de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo que se tenían que separar. Pero es que ella era insostenible, habían problemas, habían conflictos, habían discusiones, no habían acuerdos, se tenían que separar. Pero Abraham siempre intercedió por Lot. Y Abraham va y habla con Dios y le dice, Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Le dice, intercede por Lot. Tanto así que Dios envía ángeles a la casa de Lot. ¿Y saben lo que quisieron hacer los habitantes de Sodoma y Gomorra? Acostarse con los ángeles. Le decían a Lot, abre la puerta y dile a tus invitados que salgan, que queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, presta atención al ecosistema, que el pecado no es solamente lo sexual, es una parte de la esclavitud del pecado. Pero mira lo que dice segunda de Pedro 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, fíjese que lo que parecía hermoso para Lot terminó siendo una ciudad destruida, reducida a cenizas. Y libró al justo Lot, presta atención ahora, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, es decir, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dile a la persona que está a tu lado, tu círculo sí importa. Fíjate en esto, Lot era justo, lo dice la Biblia. Un justo viviendo en medio de un lugar de perdición que afectó su vida porque dice que vivía afligido cada día por los pecados de la población y de esta nación, de este pueblo. Eso afectó a sus hijas, evidentemente, porque el hecho de que sus hijas al final quisieran tener relaciones con su propio padre para tener descendencia, la descendencia que nacieron de sus hijas fueron los enemigos de Dios que la Biblia relata más adelante. Preste atención cómo un círculo puede afectar tu vida y tu descendencia. Tu círculo sí importa. Número 2. Lot perdió todos sus bienes cuando fue tomado como prisionero debido a las guerras de Sodoma y Gomorra que tenían entre otras naciones. Génesis 14:2 lo dice. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Todo lo que había alcanzado Lot, lo perdió por una mala decisión. Todo lo que había construido Lot, se le fue quitado por tomar una mala decisión. Dile a la persona que está a tu lado, pierdes todo cuando te rodeas de los incorrectos. Primero, comenzó a tener una alma afligida. ¿Quieres dejar de sufrir almática y emocionalmente?
Aléjate de las personas que te rodean. ¿Quieres salir de tu depresión? Entonces aléjate de las personas que te rodean y comienza a rodearte de las personas que van a proveerte fe, esperanza, paz, armonía, paciencia, benignidad, bondad, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Esas son las personas que necesitas a tu alrededor. Entonces pierde primero la paz de su alma y es afligida. Segundo, pierde todo lo material, sus recursos, lo que había construido por años, gracias a Dios primeramente, y Abraham lo pierde todo. Número 3, Lot perdió su casa y lo último que le quedaba cuando huyó de Sodoma, la cual iba a ser destruida por fuego. Aunque su vida fue librada y la de su familia, una cosa es que haya sido una cosa es que haya sido librado de la destrucción de Sodoma, y otra cosa es que realmente estés dentro del plan de Dios. Aunque siendo justo, no estaba Lot dentro del plan de Dios. Dice Génesis 19:15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Dile a la persona que está a tu lado: tu familia sufre las consecuencias de tu círculo. Tu familia sufrirá las consecuencias de tu círculo. Número 4. Lot perdió a su mujer cuando ésta volvió a mirar atrás para ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, y así fue hecha una estatua de sal. En Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Dile a la persona que está a tu lado: tu matrimonio se verá afectado por tu círculo. No. Tu matrimonio será afectado por tu círculo. Tú sabes que hay personas tan buenas y justas como Lot, que lo único malo que tienen es su círculo. Porque en la iglesia encontrarás a personas que quieren ser más buenas que Dios, y nunca podrás ser más bueno que Dios. Fíjate que Abraham no intercedió por Sodoma y Gomorra. Esas son indicaciones de una persona que quiere ser más buena que Dios. Señor, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Dónde está tu gracia y tu misericordia? ¿No dice la palabra que tú eres un Dios bueno y perdonador y que restaura la vida de las personas? ¿Cómo vas a hacer esto? Por favor, eso no habla bien de ti, Señor. No quieras ser más bueno que Dios. Si Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? Eso es cuando yo iba a casa de mis primos, y en vacaciones, cuando iba a casa de mis primos nos portábamos muy mal. Hacíamos todas las travesuras del mundo. Y salía mi tío, ¿verdad?, que no hablaba, no decía nada, sino que se aparecía con una correa y comenzaba a darle a mis primos, ¡pam! Él no preguntó quién fue. No había escapatoria. Yo no tenía nada que ver con eso. Yo no tenía que estar allí. Es más, yo no vivo en esta casa. Igual mi tío, ¡pam! 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 Y llegaba donde mí, ¡pam! 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 Y se iba. Y le decía a mi primo: por tu culpa me pegaron a mí. Si Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, no se meta, porque le van a dar su correazo también. Tú no creas ser más bueno que Dios, no puedes ser más bueno que Dios. Abraham intercedió por Lot. Sin embargo, eso al final, ¿qué hizo? Que lo único que le quedó a Lot, imaginémonos el cuadro emocional de Lot. Arrepentido por tomar una mala decisión de alejarse de Abraham, por haberse crecido en el ego, no tuvo la capacidad de pedir perdón y resarcir lo que hizo y redimir la relación y volver otra vez bajo las faldas y la autoridad de Abraham. No tuvo el valor de hacerlo.
Decide irse a Sodoma y Gomorra. Lo único que tiene es a su esposa y a sus 2 hijas. Vive afligido porque está en medio de un lugar totalmente depravado. Sus hijas están siendo afectadas, su esposa también. Entonces Dios decide destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Lot. Los ángeles visitan a la casa de Lot y le dice: tienes que salir de aquí. Él no está muy convencido. Su esposa no quiere salir de allí, sus hijas menos, pero tenían que obedecer a Lot. Salen, los ángeles le dicen: date prisa, que ya comenzó a llover fuego, sal de tu casa. Salen de su casa y lo primero que hace la esposa, lo primero que le dijeron que no hiciera: no mires atrás. ¿Sabes qué significa mirar atrás? Mi pasado. Los ángeles le dijeron: no mires atrás. Y cuando miraba atrás decía: mi casa, mi vida. Cuando yo salí de mi país, yo no miré atrás. Nunca miré atrás. Dije: ay, lo que quedó, lo que dejé, aquello que me daba esto, aquello que me daba aquello. No. La mujer mira atrás y se convierte en una estatua de sal y termina Lot solo, totalmente destruido emocionalmente, con sus 2 hijas que lo único que aprendieron fue una vida depravada por el entorno que las rodeaba y por el ecosistema de vida que tenía, y toman la decisión de emborrachar a su padre para tener descendencia, sin saber que la descendencia que tendrían los moabitas serían los enemigos de Dios. Hello. Así terminó Lot. Después de haber sido bendecido con muchos bienes, con muchos siervos, pastores, terminó en una cueva, sin esposa, sin nada, y procreado de manera incestuosa 2 hijos, todo porque no consideró a Dios en sus decisiones. Yo quiero invitarle a ponerse de pie en esta hora. Mira lo que dice 1 Corintios 5:9. Preste atención a este texto bíblico y mire lo que Pablo dice. Dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Diga conmigo: relacionarse. Y evidentemente está hablando de la inmoralidad como la esclavitud del pecado. Una persona es inmoral por una condición pecaminosa de vida, esclavo al pecado. Amén. Y luego dice: no me refería a la gente inmoral de este mundo. Me encanta el sarcasmo de Pablo, porque Pablo era cuestionado por sus cartas y la misma iglesia cuestionaba a Pablo. Y le estaban diciendo: entonces tenemos que hacer acepción de personas. Es decir, que entonces no podemos juntarnos con los inmorales, porque ¿en cómo le vamos a predicar a los inmorales si no nos juntamos con los inmorales? No, y Pablo dice: no, yo no estoy hablando, yo no me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros y estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso no es lo que habla Pablo. Me encanta cuando Pablo quiere aclarar algo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, ya que hay una aclaratoria muy clara, llamándose hermano, sea... Este artículo que dice sea, establece una condición constante repetitiva. Sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse. Es que me invitó para su cumpleaños, pastor. Cuida tu círculo. Cuida tu círculo.
Dice por ahí otro dicho que es casi bíblico, pero no lo es. Es mejor solo. Ese sí se lo saben. Cuida a tu esposa. Cuida a tu esposo. Cuida a tus hijos. Cuida tu círculo. Porque aquellos que se hacen llamar hermanos y no lo son, pueden afectar tu destino profético. Abraham tomó una decisión basada en su fe que le trajo grandes bendiciones. Todos los que estamos hoy acá somos llamados hijos de Abraham. Todos somos hijos de Abraham, porque él es el padre de la fe. Padre de multitudes fue llamado. Abraham, que era el nombre original, y luego fue llamado Abraham. Abraham significa padre enaltecido, padre engreído, padre pretencioso, es lo que significa. Padre presumido. ¿De qué presumía Abraham? Tomó a Lot y presumió a Lot ¿de qué? De un hijo que no tenía. Por eso se llamaba Abraham. Cuando fue cambiado su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, de muchedumbre. Y por eso somos hijos de Abraham, de Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levanta tu mano y di conmigo, mi descendencia está en las manos del Señor. Di conmigo, mi vida está en las manos del Señor. Di conmigo, mi familia está en las manos del Señor. Di conmigo, mi matrimonio está en las manos del Señor. Amén. Tus círculos sí importan. Usted no puede pretender, dijo Pablo, que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Esta es la importancia de la firmeza espiritual que usted debe tener para poder ingresar a territorio babilónico, a territorio sodomita. Es la importancia de saber si usted entra a un lugar de pecado, es porque usted, bajo la guianza de Dios, va a afectar positivamente ese espacio y ese ecosistema con lo que Dios te ha dado. Pero para eso necesitas tener una firmeza espiritual muy alta, muy grande y de mucho tiempo, no con 3 meses viniendo a la iglesia. Es muy lindo decir Dios me dijo, pero su palabra dice, hay de aquellos que dicen Dios me dijo y yo no hablé. Y esto te puede llevar a una gran destrucción de vida. Anoche estaba yo en un lugar, era un evento de motociclistas. Ustedes saben que me apasiona, es uno de mis pasiones es andar en motocicleta, es terapia para mí. Cuando yo prendo mi motocicleta, comienzo a recibir sanidad. Y había un evento anoche y estaba ahí en el evento. Y todos saben que yo soy el único pastor de esta nación que tiene una Harley Davidson. Y sí, parece que eso no combina. Pastor, Harley Davidson no combina. Pero yo creo que cuando Jesús venga por segunda vez, creo que vendrá en una Harley Davidson. Estaba yo, es un ambiente totalmente, mi hijo pequeño quería ir, le dije, ¿sabes qué, hijo? No, es un ambiente para ti. Estoy yo ahí, todos me conocen, todos saben que soy el pastor. Y estoy yo ahí,
se me acercaron un grupo de bikers que me dijeron: queremos que usted nos bendiga, queremos que usted nos dé una bendición en un momento determinado, queremos organizar. Yo, claro que sí. De repente voy caminando y escucho: pastor. Y alguien me saluda y me dice: pastor, yo lo sigo, todavía no voy a la iglesia, pero yo lo sigo por las redes. Y yo, amén, lo saludo, lo bendigo. Sí, iba caminando con mi hijo mayor, estábamos los dos allí. Y de repente otra persona comienza y se me acerca: pastor, yo voy a la iglesia. Y así comencé a conseguirme mucha gente. Y de repente fui a saludar a alguien que estaba con otra persona, y cuando la otra persona me ve, se frizó. Y me dice: pastor, usted no sabe cuánto yo he anhelado este momento, tenerlo así cara a cara. Y yo dije: ¿qué hice yo? Y me dice: yo quiero darle las gracias a usted, porque mi vida cambió para siempre cuando hace 3 años pisé Global. Yo dije: wow. Y le dije: pero nunca te había visto. Bueno, hay mucha gente nueva cada día, pero nunca te había visto. Me dice: no, es que siempre me siento en un lugar donde nadie me ve. Pero desde aquel día que pisé Global, comencé a traer gente para la iglesia y a traer gente para la iglesia. Y desde el anonimato lo que he hecho es traer gente para la iglesia. Y aunque no llegué de la mejor forma a la iglesia, y después dice: bueno, sí, pero no. Y le digo: ¿por qué? Y ahí él me llama aparte. Me dice: porque fue mi amante la que me invitó a Global. Él me lo dijo un poco afligido, no se sentía orgulloso de eso. Pero le dije: tomaste la mejor decisión. Y desde el día que me invitó, supimos que no podíamos seguir en eso. ¡Qué bueno! Y ya eso quedó en el pasado. Y le dije: y Dios te perdonó. Porque Dios obra por senderos misteriosos. Por eso usted no puede decir: mira ese que viene con la... y mira aquella que sabe... Silencio. No diga nada. Usted no sabe cómo Dios está obrando. Se salvaron 2 familias. Y ahora él le sirve al Señor ahí desde el anonimato, calladito. Hay gente que hace mucha bulla y no hacen nada. Obviamente no estamos a favor, ¿verdad? Usted entendió, ¿eh? Pero sí quiero que sepas que Dios obra por caminos misteriosos. Y a veces necesitamos ser fracturados para entender que necesitamos al alfarero. No puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. No puedes conocer al Dios que sana si no vives la enfermedad. No puedes conocer al Dios que restaura si no eres quebrado en la vida. Por eso la importancia de conectarte con el círculo correcto, en el ecosistema correcto de Dios, para que Él pueda darte el destino profético a tu vida. Alguien dígame.